que doy muchas gracias a todas las personas que comparten estos videos a través de su tablet, de su televisor, de su computadora, y que realmente ha llegado a mucha comunidad para que las personas que están en este camino, en este despertar, tengan las respuestas que realmente necesitamos. El día de hoy estoy con una persona aquí en su consultorio, que es un gran amigo que ya tengo mucho tiempo en conocerlo, pero nos volvimos a reencontrar. Su nombre es Juan Carlos y realmente él viene a platicarnos acerca de todo lo que él ha trabajado y a lo que él se dedica. Él es astrólogo, es chamán, es tarotista y de profesión es abogado. Entonces, el día de hoy vamos a tener una gran plática acerca de, pues, de estas sesiones o consultas esotéricas, místicas, que realmente a muchos de nosotros que estamos en este camino, pues nos interesa, ¿no? Algunas dudas, algunas preguntas, pues ya saben, lo pueden dejar en la barra de comentarios y realmente vamos a entrar a esta nueva era. Realmente las personas que siguen nuestro canal, que hemos hablado acerca de energías, el cambio que viene en este año, pues es importante tener las herramientas, ¿no? Pues bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por ahora sí que acceder a esta invitación y por darnos el acogimiento a tu consultorio. Muchísimas Espacio. gracias. Entonces, vamos a entrar de lleno. Quiero saber quién es Juan Carlos. Pues gracias, Judith, por invitarme. Pues Juan Carlos es un ser que de una u otra forma toda su vida ha estado metido en el mundo espiritual. Siempre ha estado rodeado de todas estas experiencias mágicas y bonitas que nos van enseñando ese desarrollo espiritual, ¿no? Entonces hay mucho que aprender. Ok. Y tú, bueno, ahorita me estás comentando que empezaste desde una corta edad a trabajar en el mundo espiritual. Entonces, tú de cierta manera no fuiste una persona ordinaria, tuviste la capacidad a lo mejor de tener, no sé, momentos sensoriales o dones que a lo mejor en un momento te dieron miedo o cómo empezó este camino aparte de lo que tú me decías, ¿no? Ujú. Está bien. Este, Pues desde la edad de 4 años me di cuenta que había una visión profunda. Me gustaba ver más allá de lo común. Ajá. Sí, entonces en una de que estaba dormido, me di cuenta vi como un ser con máscara. Entonces yo estaba como semidespierto y que entró en el cuarto y lo veía con unas uñas largas, entonces yo lo seguí y yo decía, ¿cómo es posible que entró al cuarto? Porque antes en las casas antiguas se ponía una aldaba por dentro. Entonces lo seguí y el portón, había un zaguán grande y lo seguí hasta afuera y brincó el portón grande, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que tenía esa visión diferente de ver las cosas, ¿no? Entonces desde ahí empezaba a indagar a través de las puertas, a profundizar. Entonces me di cuenta que tenía esa capacidad de profundizar y ver, imaginar cómo se vivía en cada casa, ¿no? Entonces, cada hogar donde vivimos es muy interesante. Entonces son espacios donde hay magia, donde hay vida, donde viven personas, pero todos son diferentes. Aunque vivamos en una ciudad o un pueblo, si uno se introduce a ese punto, pues uno se va dando cuenta que hay mucho conocimiento ahí, ¿no? Entonces de ahí empecé a darme cuenta de ese despertar y me Mm. di cuenta que era diferente mi pensar al común de la gente. Y me gustaba el contacto con la naturaleza mucho, entonces Mm. mis primeros 7 años los viví en Venado. Ahí hay un manantial y ahí aprendí a nadar solo. Entonces, pues siempre la naturaleza te va a invitar a otras frecuencias, a otra, Mm. otra naturaleza, ¿no? Y te purifica y te limpia.
Qué interesante. Sí, había escuchado acerca de que las casas son energía y que son antenas. Sabía que la casa tenía como tal esa parte de energía porque era creada por el hombre. Ahora tú comentas de que cada casa o cada puerta tiene un espacio dimensional. ¿Esa experiencia que tú viviste fue una de las experiencias fuertes o más fuertes que tuviste cuando te diste cuenta de ese don? ¿O fue otro tipo de experiencia que dices tú, híjole, o sea, ¿dónde estoy? Me da miedo. ¿O realmente conocías o sabías que era algo que tú ya solamente necesitabas recordar? Así es algo que tenía que recordar. Nunca me ha dado miedo el mundo de los espíritus, el mundo de los seres, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia, una vivencia personal. Entonces, cada casa es como una grabadora. Las paredes graban todos los sucesos que pasan en ese lugar. Entonces, por eso es que muchos los investigadores paranormales van a las casas y empiezan a través de las cámaras, empiezan a sentir frecuencias, empiezan a ver seres, porque realmente habitan. Dentro de la historia de la cultura se nos generó un miedo, ¿sí? De niño nos decían, ahí viene el coco, entonces Sí. irnos programando miedos. Pero la verdad es que existen otras dimensiones. Dentro de cada casa, de cada hogar, existen otros mundos que son reales, ¿no? Entonces, nos han enseñado a vivir a través del miedo. Y cuando uno se da cuenta que atraviesa ese miedo, ya hay cosas muy interesantes, hay otros mundos fascinantes, ¿no? Donde existen muchos seres. ¿Y tú has visitado esos mundos? He estado en muchos lugares, ¿no? Constantemente, por ejemplo, te voy a contar la experiencia de esta noche que tuve, de esta madrugada. Yo iba caminando y una chica extranjera, como de unos, ¿qué? 35, 40 años, estaba con sus dos hijos y se les estaba quemando el carro. Entonces yo llegué y los ayudé y cerca de ahí había un río, entonces le eché agua, abrí el cofre y le eché agua y llegaron otros jóvenes a ayudarnos en Ujú. el sueño, pero fue toda una vivencia, entonces Ok. ya después me logré, como era todo el día y se estaba quemando ellos, la chica y sus hijos se quedaron como en un hotel y ya me da las gracias y me da como una carta donde venía dinero, pero otros jóvenes me ayudaron, ¿no? Ujú. Y ya estuve platicando también con un amigo en ese evento. Entonces, eso me pasa ya, que dentro de mis sueños ya hago misiones, que voy ayudando gente o seres que Mm, aparentemente no existen, pero pueden existir en otra parte del mundo. sí. Entonces ya cuando uno tiene esa capacidad y esa conciencia universal, se da cuenta que todos vivimos en el planeta Tierra y el planeta Tierra es una nave espacial donde todos estamos dentro y todos estamos conectados, ¿no? Entonces, el poder de la mente, el poder del viaje, del alma, del cuerpo astral, puedes andar donde tú quieras, ¿no? Ujú. Tenemos un cuerpo físico limitado, ¿no? Pero cuando tienes esa capacidad de conexión, puedes mentalizarte y ayudar a quien lo necesite a través de distancia. Claro, sí, somos seres multidimensionales. Sí, entonces desde Ujú. ahí, Sí. desde esa edad, pues fui abriendo mi camino. Entonces, cuando estaba en la prepa, todo el mundo le leía las manos y no creían de repente al principio, pero todo les pasó con lo que yo les decía. En mi facultad de Derecho, cuando en toda la facultad a todas las chicas les leía la mano y a todas les pasaba, no creía, ¿no? Y de repente pues ya me tenían miedo y los novios todos celosos porque me seguían mucho las chicas, ¿no? Pero porque le estaba leyendo las manos, ¿no? Sí, ajá. Y a veces se enojaban porque le Sí. decía, no vas a hacer vida con este hombre. Y se enojaban y así Sí. pasaba, ¿no? Sí, creo que yo fui una de ellas, ¿verdad? Les comento la experiencia que tuve con Juan Carlos. Antes de yo entrar aquí al mundo místico, esotérico, chamánico,
de dimensiones cuánticas y sanaciones, yo era una persona pues ordinaria, pero yo creo que todos los que estamos dentro de esta parte del despertar de conciencia siempre tenemos que tener como un punto de quiebre. Y yo cuando llegué contigo, yo me acuerdo que fue en una expo armonía y tú me comentaste de que realmente yo iba a ayudar a muchas personas. Y yo yo en mi pensamiento, yo decía, pero ¿cómo voy a ayudar a alguien si no me puedo ayudar ni yo? O sea, realmente yo decía, pues, ¿de qué me está hablando? O sea, y me comentaste de que venía de un proceso donde realmente estaba pasando por el lado oscuro del alma, pero que realmente me iba a ir bien. Entonces, pues me quedé así como que dije, bueno, pues yo no sé de qué me habla, pero realmente sí, empecé a entender y empecé el camino, ese camino que también es el retorno del héroe, empezar pues sí, ese proceso y pues ahorita estoy aquí, ¿no? O sea, te volví a reencontrar y dice uno, bueno, o sea, es parte de lo que uno viene a hacer y seguir creciendo. Ahora, mi pregunta es, cuando tú ya te ves en este, ¿cómo se podría decir? En este proceso o en este camino, tu familia. Tu familia, sabemos que a años atrás o que eres casi de pues de los años de las culturas un poquito más cerradas, más conservadoras. ¿Qué pasó por tu familia? ¿Qué te dijeron? Oye, este niño anda mal, oye, llévalo con alguien, no, a lo mejor está poseído, o qué le pasa, qué fue la reacción de tu familia al momento de que tú eras diferente en conciencia? Sí, bueno, siempre fui un hombre o un ser libre. Cuando tenía como unos 7, 8 años me la pasaba acá en las montañas que están acá frente a nosotros, jugando, entonces era como más solitario, entonces mi mundo pues, se iba expandiendo completamente, ¿no? Entonces, que dejaba de comer carne y todo eso, sí hubo un choque con la familia, una familia conservadora católica, no al 100, porque ahorita pues hay mucho, conservan mucho las tradiciones y son bonitas, ¿no? Si uno ya las ve desde una manera diferente, hay mucha enseñanza. Pues sí hubo un choque, ¿no? Entonces a todos nos pasa, como a Cristo le pasó. Lo expulsaron, lo atacaron, lo humillaron. Entonces rompes ese círculo familiar y ya empiezas a crear tu propio camino, sendero. Pero es Ujú. bueno, ¿no? Porque uno va teniendo esa experiencia y yo invitaría a nuestros personas que nos escuchan, que nos ven, que sigan su propio camino del ser, del espíritu, porque va a haber ángeles en el camino. También va a haber demonios en el camino, ¿no? Pero que uno mismo crea, uno mismo genera, ¿no? Entonces, pero todos tienen un porqué en el desarrollo de la persona, ¿no? Aquí lo importante es no ser tibio, ¿no? Porque muchas veces te dicen no hagas esto, no actúes de esa manera y yo actuaba como yo quería, ¿no? Entonces, es una forma de control, ¿no? Entonces, ahorita a mi edad me estoy dando cuenta de que en todas las culturas, en todas las sociedades, todas esas vivencias fuimos programados. Entonces no es fácil romper todo un sistema de programaciones constantes. Entonces para ser libre necesitas romper, llegar como a ese punto cero de ti mismo y dejar que salga tu verdadero ser, tu yo interno, ¿no? Claro. Sí, porque a lo largo de la vida vamos poniendo máscaras diferentes. Y pues siempre recuerdo eh, que a través de la vida pues tuve muchas formas de vida, ¿sí? Ujú. Con los amigos, el grupo, las discos, o sea, todo eso es parte de una experiencia. Pero el secreto es no quedarte ahí, porque tengo amigos hasta la fecha que siguen tomando, siguen atrapados en ese mundo de las fiestas, discos, pero no salen de ahí toda la vida, ¿no? Claro, Y se van por delante de esa forma de vida, ¿no? Pero es muy limitada, ¿no? Entonces, claro, estamos en un mundo donde hay muchas cosas que aprender. claro. Vivimos en una ciudad muy interesante
pero existen muchas ciudades que desconocemos, entonces agarremos nuestra maleta y vayamos a conocer el mundo, las claro, formas de ser diferentes, ¿no? sí. Aprendizajes. Es como equilibrar la parte terrenal con la parte espiritual, porque, bueno, ahorita, como me comentabas, tú empezaste desde muy pequeño, pero también aquí entra otra parte importante de tu vida, es de que eres abogado. O sea, esto es en la parte terrenal, porque sabemos que vivimos en un mundo donde pues necesitas unas herramientas. Mucha gente dice, es que necesito ser alguien en la vida, necesito ser médico, necesito ser doctor, etcétera, etcétera, abogado, pero tú ya eres, pero dentro de esta matriz pues tienes que tú tener esa parte terrenal. ¿Por qué abogado? O sea, porque quieres hacer justicia o porque quieres ayudar, que tenemos la Mm, capacidad de ayudar, pero porque abogado. Bueno, tuve una experiencia que salí, por ejemplo, en esos tiempos de la prepa y todo eso viajé mucho, pero pues saliendo de la secundaria estuve como en tres porque era muy rebelde, ¿no? Y estuve en una secundaria en Morales, que la directora no me quería porque decía que iba a echar a perder a, todo, a todos, a todos. Entonces me pasaron y me pasaron al Salesiano. Yo ahí inicié, yo quería estar en la secundaria en el Salesiano y el primer día que salía al recreo hay una figura, no sé si todavía esté, de Don Bosco. Entonces al ver esa figura dije, yo ya estuve aquí, ya soñé esto. Sí, entonces el mismo el mundo espiritual te va diciendo por dónde. Y ahí duré, entonces era tremendo. Entonces como que hice tres veces primero de secundaria y terminé acá en la 9 en Balcones del Valle, que es como siempre como iniciador porque era nueva la escuela, ¿no? Y la primaria, pues aquí cerca de mi casa, Barro Sierra, que antes de que fuera la escuela había como un jardincito donde yo me la pasaba jugando. Entonces, en la secundaria un día iba caminando porque había baldíos en Balcones del Valle para llegar a la secundaria y en los baldíos me encontré un Buda que no, bueno, lo tengo en mi casa, pero ese Buda para mí representa como mi punto de sagrado, porque dije, aquí va a cambiar mi vida. Eran ya como 16 17 años, ¿no? Entonces, la prepa y parte de leyes me la pasé viajando. Sí, casi no estaba, por ejemplo, en la prepa nunca conocí a los maestros y hice todas mis materias al final, ya cuando cumplí los 2 años y ya pasé todas, ya. Pero antes de entrar a la prepa decidí irme a un Cobach, sí, como me iba hacia el lado técnico. Sí, pero un día, pero yo tenía así como que hacía dibujos extraños, raros, todo eso. Que ahí una viejita me mandó 2 veces a hacer estudios psicológicos, hay una maestra, ¿no? Porque no aceptaba ese tipo de dibujos, ¿no? Claro, Y ya toda enojadilla, ¿no? Pero pues bueno, de lo que hablamos, ¿no? Que bueno, hay que respetar a las personas mayores porque es su vivencia, su creencia. Los seres, claro, los seres humanos tienen un nivel de su mente que llega hasta ahí, no puede, a veces no puede, si tú les dices un cambio, no lo entienden. claro. Y ahí es donde estamos atorados, ¿no? Y Exacto. sí hay que dar ese paso, ¿no? Entonces ya después de ahí me pasé a la prepa y después ahí a la facultad de Derecho por seguir a algunos amigos también, no O tanto por sea, el tema de ok. la justicia, pero en ese tiempo me la pasaba viajando y créanme que hipnotizaba a los maestros y como nunca estaba pasaba todas las materias de leyes, todo Sí, eso. Entonces sí, sí, hacía magia, siempre sí, estaba afuera. sí, sí. Ay, sí, sí, Siempre sí. estaba afuera menos en un aula, no me gustaba estar en un aula, pero reflexionando eso, cómo es que pasé desde la primaria, porque mi padrino era director de la primaria, eh, Ah, los maestros eran conocidos de mi papá porque fue maestro, pero agradezco, agradezco todo eso porque no fui programado en una educación. Rom- normal, o sea, así como en una estructura. Exacto, desde Exactamente. muy niño rompí todas las Claro, estructuras, ¿no?
sí, ya no tenía ese control sobre mí. Por claro. eso a la directora que quería tener el control de su escuela, porque tenía el nombre de su papá, la escuela, entonces un niño rebelde le iba a generar eh, Sí, sí, romper ese control que tenía, ¿no? claro. Sí, y ahorita pues se va rompiendo, ahorita en este año 2026 que es de inicios, vamos rompiendo muchas cosas, entonces va avanzando. Entonces yo he tenido, pues sí, he tenido contacto con mucha gente, para bien, para mal, pero mucha gente que es común de repente cambia, empieza a ver espíritus, dice, ¿por qué yo? O sea, yo no creo nada de eso y de repente y ya muchos están metidos en los temas holísticos de estos tiempos, ¿no? Claro. Y se abren precisamente de lo que hablaste de la caravana mística, que los invitamos este 31 y primero en Plaza Tangamanga, Ok, sí. sí, pero son donde veo a muchos jóvenes interesados en todos esos temas. Entonces, al salir yo de mi carrera de leyes, Ujú. todo un año tenía una visión que soñaba plumas de águila todo, o sea, que me encontraba en el camino, que iban flotando. Y yo decía, ¿y por qué me encuentro esas plumas de águila? Se me hacía extraño. Ujú. Entonces una vez nos invitaron a, bueno, antes ya andaba un poco más metido en el mundo espiritual, entonces participé en 2 cantos a la tierra, donde los ancianos del norte Ujú. transmitían todos sus conocimientos a México. Entonces hicieron una kiva sagrada que representaba esa fuerza del planeta Tierra, que fueron en 2 lugares. Y ya después, casi a terminar mi carrera, nos invitan a Sonora a hacer una Vision Quest. La Vision Quest consiste de las tradiciones lakotas, estar en un círculo sagrado en la montaña. Y durante 4 días no puedes tomar agua, no puedes comer y no puedes Ujú. salir del círculo. Pero antes tenías que hacer 404 saquitos de tabaco. Ah, Es ok. como hacer un rosario oración y vas haciendo tu, tu círculo. Entonces al llegar a Sonora, ya fui con un amigo y mi amigo no logró entrar a la montaña porque en el camino le salió como pus de un brazo y nadie Mm. lo quería curar y ya yo lo curé. Pero por eso ya decidió no entrar en la experiencia, ¿no? Ujú. Y, pero antes de subir la montaña, se hacía un temazcal suave y té de salvia. El anciano se llamaba, porque ya trascendió a Iron Shed, que sí quiere decir escudo de hierro. Entonces Mm, era ok, un guerrero, un jefe de Lakota, ¿no? ok. Y, pero antes de subir a la montaña, en el círculo sagrado, estaban unas plumas de águila tiradas en la tierra. Y ya la recogieron y le puso el hilito rojo, la oración, y ya en su idioma y en inglés, porque no sabía hablar español, sino su idioma de Lakota y inglés. Y ya le decía que quién había tirado estas plumas, ¿no? Porque son sagradas. Para los ancestros del norte, el águila representa el gran espíritu. Entonces las plumas de águila son aparte, cuando uno se encuentra una pluma es un trabajo, una misión que tiene que hacer. Entonces ya Mm. en su idioma se las da un chico y ya me las da a mí. Me dice que eran para mí, que dice que los ancianos, los ancestros decían que eran para mí. Y dijo él, yo no sé por qué te las están dando, pero son tuyas, ¿no? Entonces todo un año fue toda esa visión de Mm. entonces ya terminé mi carrera de Derecho. El primer año me fui bueno, ayudé a unos amigos en México Ujú. que no tenían cédula Ujú. y los apoyé un poquito, que yo no sabía nada de leyes, ¿no? Entonces, nada más porque tenía la cédula me invitaban allá, pero yo tardé así en ejercer mi carrera muchos años. Ujú. Pero luego me fui a Tamazunchale a, a trabajar y ya yo creo que ese viaje fue porque era la naturaleza, contacto con la naturaleza
Y como ahí se dormían a las 6 de la tarde, y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Dormirme a las 6 de la tarde. Sí, Entonces pues sí, me la pasaba, agarraba le decía que me pusieran una patrulla y terminó hasta las 11 de la noche trabajando en todo allá, porque es grande, hay muchas montañas, ¿no? ujú. Y, y, y me seguían mucho las mujeres indígenas allá. Yo decía, ¿cómo es que los esposos no se enojan, ¿no? Porque son pero tenía la confianza, ¿no? Porque eran servicios de apoyo Claro. para las comunidades, de aprender oficios y eso. Y me la pasé bien un año, ¿no? Entonces yo vivía en una montaña Ujú, que casi ni había luz ni agua, que nada más llegaba a dormir. Y un día vi que de un árbol bajaban 4 indígenas, todos de color amarillo con sus flautas, ahí que me visitaron ujú. en una visión. Y ya después de ahí, por ejemplo, había mi sueldo, yo lo gastaba comprando aves de madera. Y había el que las hacía era un indígena joven que vivía en Tamán, no sé si todavía vive. Y él, siendo cristiano, me decía que ahí había hadas, había unicornios, duendes en Tamán. Y ahí me regaló unos cristales de cuarzo que los sacó ahí de la tierra, ¿no? Que por ahí hay Keikemer, se llaman los Ujú. cristales. Entonces yo decía, ¿cómo es que una persona cristiana me hablaba de esos mundos? Y supone que no creen, ¿no? Sí, pues los van convirtiendo, los van cambiando, pero sin embargo la esencia nunca se pierde, ¿no? Claro, vienes a recordar. Sí. Entonces, pues ya entrando, también, bueno, hablabas tú de esa parte que te decía de la abogacía. Entonces, aquí entró también lo que es la parte de la interacción con los animales de poder. Yo conozco algo de esa parte de chamanismo y que me decías que el águila, las plumas, los animales, la parte de las hadas, los duendes, toda esa experiencia que tú tienes es porque realmente vienes de los, a lo mejor todo mundo o no todo mundo, viene de ancestros de los indios Lakota. Y te pregunto esto porque ahorita con lo que tú decías, yo en un trance, yo me vi que yo vengo de la raza de la India, de los indios Lakota, pero ni siquiera los conocía. En un trance vi a dos mujeres, un hombre muy alto, negro, de tez muy negra, o entre moreno y negro, con una nariz así grande y con un collar de madera. Y precisamente venía lo que era el animal de poder, se me presenta como el lobo y también se me presenta como el águila. Pero a veces no sabemos interpretar muchas cosas. Entonces, desde ahí, yo creo que tu visión era la parte del chamanismo o cómo entraste a entrar de lleno a la parte del chamanismo. O sea, que tú digas, sí, soy chamán, porque a veces hay que distinguir de un chamán a una persona que se considera como chamán, porque también hay mucha charlatanería. Ujú. Sí, bueno, en el norte se les llama hombres medicina, Ah, ok. sí, que tienen el poder de sanar y curar. Entonces, sí, los 4 animales de poder, el águila representa el gran espíritu, que es el oriente, y el lobo es hacia el sur, y el lobo es el que nos enseña el camino a seguir. Y el sur, América, les recomiendo que lean Regina o la mujer dormida de ver a la luz. Entonces habla del despertar de los mexicanos. Entonces el Tíbet era el punto energético del planeta. Entonces cuando tienen su invasión de los chinos, ahí ya se apaga ese chakra de poder y se Mm, pasa a América. Entonces ujú, América es el lugar por estos 2000 años, que es la luz del planeta. Entonces todos los sabios o todos los maestros están en el sur de América. mm, Y empiezan a activarse las pirámides, la pirámide del Sol, la Machu Picchu, ¿sí? Y se despierta. Con Regina, pues se despierta la pirámide de la luna, la mujer. ujú. Entonces, por eso ese despertar de la mujer en estos tiempos, y se empieza a depurar, ¿no? Entonces,
mucho hay que trabajar la mujer ancestral, ¿sí? Entonces, se despierta, ¿no? Se supone que Regina era la reencarnación de Cuauhtémoc, ¿sí? Y donde fueron enterrados en los volcanes. Todos los volcanes, el Popo y el Istla, son los guardianes de México, del planeta, ¿no? Entonces, son energías que se despiertan en esta era. Entonces, yo participé en la ceremonia del cóndor y el águila en la, en Teotihuacán, en la ciudadela de Quetzalcóatl, y ahí me quedé a dormir esa vez. Entonces hubo ese encuentro que era una profecía. Sí, es una profecía. Y que Y, después viene el quetzal, ¿no? O sea, es el exacto, quetzal, el cóndor y el águila. exacto, ¿no? Y Ajá, sí. entonces primero vienen los ancianos del norte a transmitir a México sus enseñanzas, y actualmente están viniendo los taitas del sur con la ayahuasca, con las plantas medicinales, y aquí pues en el centro de México tenemos el peyote, que son los ancianos, Ujú. los chamanes, ¿no? El nombre chamánico viene de Siberia, no es tanto de estos rumbos, o sea, se le llama taita o hombres medicina o maracamés, dentro de las culturas. Entonces aquí hay muchas culturas que están despiertas, hay muchos seres que están despiertos. Y, por ejemplo, el oso representa el poniente donde se mete el sol. ¿Y la serpiente? La serpiente representa el despertar del kundalini, de los chakras, del yoga. Entonces representa ese bastón de mando que tenemos. Pero tiene que haber palabras secretas para ir despertando esos chakras. No basta con hacer una limpia de chakras y eso no. O el trabajo tiene que ser interno, porque ahí está la serpiente, está el huevo y la serpiente que se tiene que hacer un trabajo. Entonces ahí está el infierno y el cielo, que es el coxis, esa parte, ¿no? Por eso las serpientes mudan de piel. O sí, o Mm, sea, viene la transformación. Lo que pasa es que hay que seguir, por ejemplo, yo no sigo el ciclo de diciembre, 1 de enero como inicio de año. No, Yo yo tampoco. para mí Ah, es la primavera, ¿no? ujú, Entonces la primavera es el nacimiento, ujú. ¿sí? Entonces, ahorita estamos en el invierno, que es muy importante porque cuando entra el invierno, el sol aparentemente se para 3 días, Ujú. pero es como una visión óptica, pero representa que de la noche empieza la luz, es ahí el despertar. Pero en el otoño se empieza uno la serpiente, los venados, las aves cambian de pluma, y en cada estación hay muchos seres que aparecen, ¿no? Entonces, este año no vi muchas mariposas polilla, ¿sí? Que siempre como en noviembre, casi cerca del mundo de los muertos, aparece. Pero esta vez, este año se me hizo extraño que no Pero, vi, pero no vio saltamontes. Hubo muchos sí, saltamontes. que fue diferente, Yo ¿no? hasta como que dije, ay, o sea, no, no hubo eso, pero hubo muchos saltamontes. Sí, todavía el viernes vi como dos aquí en mis plantas, Yo dije, qué extraño. Pero, sí, y un poco antes había muchos pinacates, ujú, sí, sí. o sea, a ver, eso el común de la gente no lo ve. Pero si empieza a ver, ¿qué nos enseñaron desde niños? Hay una cucaracha, hay un animal, una araña, hay que matarlo, ¿sí? Entonces, nos enseñaban a no respetar a los seres pequeños, ¿no? Ujú, Entonces, los miedos, las fobias, yo le digo que son muy peligrosos, porque por lo que pasamos en el 2020-22 de la pandemia, fue mucho el show televisivo, donde nos crearon mucho miedo, mucho temor. Sí, entonces de repente ayudé a una chica que ya tenía psicosis por el coronavirus, ¿no? Entonces fui, la barrí, y ella sentía que tenía esas enfermedades y pues no las tenía, ¿no? Pero era por estar viendo toda la tele y todo,
diario y trataron de separarnos como humanidad, como familia, ¿no? claro. A los mayores, ¿no? Entonces hubo mucha crueldad hacia los mayores y hacia los niños, ¿no? Sí. Por miedo. Y por miedo matamos o desaparecemos, ¿no? Entonces el 21 de marzo es el inicio de la primavera, donde es energía, vida. Ese tiene que ver con el águila. Y ya estamos en el verano, hacia el sur, donde el calor, la vida, y el lobo es el que nos enseña el camino espiritual. Cuando nos perdemos en la vida, el lobo nos enseña. Y el oso nos invita ahí empieza el verdadero conocimiento, que es las estrellas, la sabiduría. Por eso en el carta del tarot, la 2 que es la sacerdotisa, tiene un círculo en la cabeza que representa ese conocimiento oculto, ancestral o astrológico, ¿no? Y el norte es el búfalo blanco, ¿sí? La mujer Mm, búfalo blanco que les da la enseñanza a los del norte, ¿no? Y la serpiente siempre va a ser esa energía del Kundalini, siempre va a ser ese despertar. ujú, Y, y pues sí, hay mucho, mucho que aprender si seguimos esos ciclos, vamos despertando. ujú. Y también me metí mucho tiempo, es que desde ahí, de sus cantos a la tierra, se despertaron muchas cosas, como la profecía del 1320 de los Mm, mayas, del ok, 2012, y de los calendarios que nos invitan a entrar a esa cuarta dimensión, ¿sí? claro. Porque el calendario gregoriano nos invita al esclavismo, Que es ¿sí? lo que se vive en esta era, porque también tengo entendido de que no son 12 meses, son 13. Sí, de O sea, 28 días. son 13 meses que tiene el año, entonces realmente no estamos viviendo el año 2026, estamos en otro tipo de año y realmente, ¿por qué? Porque lo utilizan para esa parte, seguir esclavos. Sí, ¿no? Y tener reloj. Ya, Exacto. ya pues casi muy mucho ya no usamos tanto reloj, pero el reloj Yo sí uso marca el tiempo, pero es una forma de también estarte. control. Ajá. Sí, entonces todo eso se va liberando, se va rompiendo y llega un momento que ha pasado mucho en estos tiempos, de que dices, yo ya no quiero trabajar. Muchos han renunciado, no nada más aquí en México, en todo el mundo, de sus Ujú. trabajos cotidianos Claro. y empiezan a hacer su verdadero trabajo, lo que les gusta, ¿no? Sí, sí, Pero a cierto. veces no lo hacen por miedo, Por ¿no? miedo, porque eso, ¿ya ves? Pero la vida nos Sí, impulsa, o lo que está pasando en otras partes del mundo, que hoy tienes tu casa y mañana llega un huracán y ya y no ya no tienes tienes casa. nada. Ujú, Entonces es fuerte, ¿no? claro que El sí, despertar es fuerte. sí. ¿Por qué? Porque el planeta se va moviendo, Ujú, los ejes de la Tierra se van moviendo. sí. Ah, qué interesante. Eso también es parte de la astrología o la carta astral, de que de acuerdo a tu carta astral vienen tus casas, es el lugar y la transición que el proceso tú tienes que vivir, dependiendo en la casa. Si Bueno, es paciencia, destrucción, equilibrio. la carta astral nos representa a nosotros. En el Ah, ok. momento que nacemos, las estrellas están, los planetas están en cierta posición, y cuando nosotros nacemos, adquirimos nuestra personalidad y nosotros escogemos nuestro nombre. No quiere decir que nuestros padres lo escojan, sino nosotros traemos esa frecuencia y nos metemos a través de la mente de la madre, del padre, y decir, me voy a llamar así. Y en el Mm, momento del nacimiento viene la estrella la oscuridad de los seres, ¿no? Eh, y los tránsitos, por ejemplo, si nosotros nacimos en un determinado día, año, hora y lugar, se saca una carta astral. Y los tránsitos, por ejemplo, del día de hoy, ahorita, por ejemplo, hay muchos planetas en Acuario. Ahorita estamos ujú, como en un proceso de cambios muy fuertes, porque ahorita, bueno, Urano está un poquito en Tauro, entró unos días en Acuario, Plutón, eh, bueno, perdón, Urano está en Tauro y entra en Géminis, va a entrar en Géminis,
y Plutón está en Acuario. Ujú. Y casi van a ser trígono, se le llama cuando están a 120 grados cada planeta, que es un aspecto positivo. Pero Plutón es el abismo, Plutón es como un huracán, digo, como un remolino en el agua. Y Urano es como huracanes. Ahorita estamos en el signo de Acuario, por eso los aires. Entonces se marca. O sea, se marcó bien claro Ujú. de eso. Pero bueno, esa es la parte a lo mejor del clima o la parte del mundo, pero por ejemplo en el ser humano, que sí viene, mucha gente ahorita está pasando por muchas muertes, o sea, muertes simbólicas, físicas y también de personas, porque dentro de la experiencia propia llega muchas personas, ya trascendió fulano, perengano, pues es que estoy en un momento donde yo no sé ni para dónde ir, me siento perdida, me siento mal, entonces yo creo que eso también está afectando a parte del colectivo. Sí, bueno, ya cuando uno tiene una visión un poco diferente y ver las cosas de maneras diferentes, eh, entramos en un laberinto. Tú has caminado un laberinto en tu vida. Los laberintos nos invitan a perdernos. Uh -huh, Sí, entonces dentro de las culturas antiguas uh -huh. ha habido laberintos. Y los laberintos son muy interesantes porque te meten al mundo a caminar y de repente te pierdes, ¿no? En un evento que fui de ciencias sagradas, pusieron un laberinto ahí en una lona y ya me metí y había como 7 personas que iban caminando en el laberinto y iba bien en el laberinto, pero de repente me perdí. No sé en qué momento me cambié de lugar y ya no salía, Uh -huh, pero era por ir siguiendo a la otra persona. uh -huh. ¿Sí? Entonces la otra persona, como iba mal, la línea era tan corta que se desvió uno, ¿no? Entonces, a veces nos metemos en laberintos en la vida, por eso nos perdemos, ¿no? Uh -huh. Y esos dos planetas sí marcan cambios profundos en el, en el planeta, pero esos planetas que van a cambiar a nosotros, de repente una muerte trágica de un ser amado, ¿no? O de alguien, pues te va a mover la vida, ¿no? O que te quiten tu casa, ese es un cambio fuerte, ¿sí? Porque ya ves que los tornados te tiran las casas en Estados Unidos, ¿no? Y el agua te tumba las casas también. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en nosotros mismos? Pues hemos sentido dolores profundos en pérdidas, ¿no? Y las personas, ha pasado mucho lo que no pasaba en estos tiempos que vas caminando y un paro cardíaco y vos les quedas ahí. Y jóvenes, ¿no? Y no tan grandes, ¿no? Claro. O cáncer. Cáncer tiene que ver mucho con Plutón, porque son tumores, Uh ¿sí? -huh. Y los tumores corren a través de la sangre y todo eso, ¿sí? Entonces, Plutón es como una bombita. ¿Te acuerdas de la Segunda Guerra Sí, Mundial que era una bombita negra y sí. todo eso es Plutón? Explota, ¿no? En el ser humano. Entonces ahorita estamos en ese, ya tenemos tiempo en ese despertar. En el 2012 de la profecía de los mayas no decía que se iba a acabar el mundo en ese momento, sino que empezaba ese proceso Claro. de transformación en uno, ¿no? Para Uh -huh. entrar en otra frecuencia. Y, y el tema de los mayas es muy interesante porque nos habla del origen de nosotros, de nuestro espíritu, desde dónde venimos, ¿no? Uh -huh. De qué raza o de tu semilla, de dónde viene corriendo, ¿no? Entonces, las cuentas matemáticas de los mayas son muy interesantes, Uh -huh. tanto la cuenta larga, corta, y, había una profecía de los mayas que decía que así como el halcón da vuelta al revés, empieza esa cuenta. Entonces habla de seres oscuros que venían, que destruyeron Maldek.
Ujú. El planeta Maldek son los asteroides, era un planeta, y Marte lo desactivaron, ¿no? Y que ahora habían llegado a la Tierra los agentes dobles, les llaman, o los del tiempo, ¿no? 1260, ¿sí? Entonces traen ese como virus para despertar al 1360 y digo, al 1320, y al despertar en el 1320 estar conectado con la naturaleza. Si nos Sí. conectamos con los ciclos del planeta. Ujú. La otra vez hice un estudio hablando de la astrología. Hace como 1 o 2 años hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno y se dio en Acuario. ¿Sí? Entonces decía en esa conjunción que 20 años íbamos a tener problemas de agua, y de repente se empezó a ver la escasez del agua. No existe la escasez del agua porque estamos en un planeta donde tres Es terceras agua, partes es agua es agua. y nunca va a dejar de desaparecer, entonces no se va moviendo, pero sí va cambiando de lugares, eso sí. Eh, entonces nunca va a desaparecer el agua, la tierra, ¿no? Entonces estamos en ese tiempo de que los ejes de la tierra se están moviendo. Si te das cuenta, o si tú recuerdas de niña aquí en nuestra ciudad, San Luis Potosí, el invierno se vivía a los 3 meses, Sí, ¿sí? Pero ahora hace poquito calor y mañana vamos a estar congelándonos. Y al otro día va a estar lloviendo y sí. al otro día aire, ¿no? Entonces, de experiencias diferentes, ¿no? Pues qué bueno y qué interesante saber astrología, porque pues ya uno ya va sabiendo qué es lo que puede uno prever y lo que no y cómo transitar. O sea, pienso que la astrología es buena, así también como el tarot, creo que también esa parte importante del tarot porque muchas personas dicen, no, es que me da miedo y es que no quiero saber cosas porque no quiero saber quién se vaya a morir o me vaya a morir. Pero yo pienso que también el significado del tarot, tanto cartas negativas, que es la torre, el diablo, lo que es ¿cómo se le llama? La muerte, no solamente son malas, porque también vienen a enseñarte una parte de la sanación. Aquí yo quisiera hablar acerca de esas cartas que son un punto importante y que también yo leo tarot, mucha gente me dice, ¿y es malo? Pues no es malo, ¿por qué? Porque de cierta manera vienen a enseñarte eh, cosas que vienes tú a transformar. Por ejemplo, las cartas negativas, vamos a hablar de esas cartas negativas. Tú como tarotista y cuando tú haces tu tirada al paciente, al cliente, ¿qué es la percepción que tú ves cuando la persona ve esas cartas? Sí, bueno, muchos tienen, o sea, porque nos crearon muchos temores, ¿no? Que todo esto es malo, todo eso es malo, todo, o sea, a través del miedo, el temor, pues vemos las cosas, no enfrentamos nuestro propio yo. Entonces, las cartas del tarot, hay un libro que se llama, que se lo recomiendo, que se llama Los Trabajos de Hércules, que es el trabajo que recorre en el zodiaco, trabajo interno, iniciático. Y las cartas del tarot se dividen en dos aspectos, ven los 22 arcanos Uh -huh. y las 56 cartas del tarot que nos habla de la vida mundana. ¿Sí? Y si te das cuenta en el tarot hay un conocimiento, una sabiduría muy importante de los 4 elementos. ¿Sí? Entonces, el primer arcano del tarot es el loco, que se le llama el arcano cero. Entonces es un personaje que va caminando por el mundo, que lleva un bastón con un paliacate que lleva cosas ahí y que va viendo al cielo y hay un perrito o un animal que lo está jalando. Eso simboliza que no hay que perdernos tanto en el mundo espiritual. O sea, no hay que fantasear tanto, que hay que aterrizar, hay que ver también el mundo terrenal. Y en ese costalito que lleva los 4 elementos. Y esos 4 elementos ya se pasan al arcano número 1, que es el mago. Sí, y para ser un mago tenemos que tener un equilibrio, tanto emocional, mental, espiritual y físico. Entonces, el mago está sobre una mesa
están los 4 elementos, tiene una mano arriba y una abajo, que representa la conexión del cielo. Entonces, cuando uno está haciendo una tirada y todo eso, te estás conectando con Dios. O sea, nosotros somos un instrumento de ese conocimiento muy, muy antiguo. Y el tarot representa eso. Cada carta del tarot es un libro, pero también es un espejo donde podemos vernos. Entonces, es un camino iniciático que vamos recorriendo, ¿sí? En los 22 arcanos y ya en el mundo este, profano, que le podemos llamar el mundo que conocemos, terrenal, mezclando todas las cartas o todo el juego de las cartas, nos sale la torre. Entonces la torre la representamos dentro de la Biblia como la torre de Babel, que es destruida por Dios. Entonces cuando no estamos bien cimentados en la vida, llega algo y nos tumba, ¿sí? Pero no es malo, porque nos hace que por ahí no es, hay que volver a reconstruir. Y por ejemplo nos sale el diablo, ¿no? Realmente qué representa el diablo. O el ángel, cada uno de nosotros trae nuestro propio diablo, nuestro propio ángel, que nos va tentando, ¿no? Pero para hacernos fuertes. La estrella está el sol, la luna, ¿no? Las columnas dentro de las cartas del tarot. Los caballos representan los viajeros, que se mezcla entre hombre o mujer, puede ser hombre o mujer, puede ser camino, ¿no? El rey, dependiendo de oros, de copas, la reina de oros, de copas, representa diferentes formas y ahí vamos viendo, ¿no? Y, y tenemos esa intuición cuando estamos leyendo las cartas, esa conexión. Entonces, al momento que tú ya estás leyendo las cartas, estás ayudando a la persona, porque se refleja lo que trae. ¿Sí? Claro. Y nosotros como canalizadores, pues estamos transmutando, transformando esa enseñanza. Y estamos ayudando. No existe el vacío. No, ¿Sí? Aunque una taza aparentemente está vacía, está llena de aire. ¿Sí? Entonces, si tú me das, yo te doy. ¿Sí? Y hay una transformación. Entonces aquí, por ejemplo, todos los chamanes o todos los ancianos, cuando hacen sus ceremonias, tienen esa fuerza a través de la oración para ayudar a los demás. Y si una persona no tiene esa capacidad o esa fuerza de oración o de sanación, le va a rebotar en cualquier momento. Por eso muchas personas que han leído el tarot, que se meten de repente a estas ciencias, en algún momento truenan, porque no tienen esa capacidad de purificarse. Entonces es bueno purificarse. Cuando uno empieza en el tema de la enseñanza o el aprendizaje del tarot, hay que tener los elementos de curación y nuestras protecciones. Eh, yo tengo muchos años también dentro de todo esto, que los días verdes, que es un evento de los mayas que es gratuito de arte, el arte es tiempo, ahí haciendo curación con cuarzos. Muchos años, ¿no? Y para mí los cuarzos representan seres espirituales, seres de luz, sí, porque aparte se crean a través de la luz. Los cuarzos son nuestros hermanos cristalinos, ¿no? Entonces, que inmediatamente te mandan tu energía negativa hacia el cosmos, ¿sí? Lo negativo o oscuro no quiere decir que sea malo, ¿sí? A veces queremos ser espectaculares. Muchos personajes quieren ser espectaculares, que se ponen 5 anillos, todos de negro, miles de collares, o sea, turbantes, pero eso es espectáculo nada más. Sí, la magia y eso no necesitas. nada, la está aquí. Exacto, en el corazón y de corazón ayuda a los demás. Por eso es que los grandes sabios o antiguos, muchos personajes son tan sencillos. Hace poco compartí lo de un monje, ¿no? Que lo criticaron mucho porque entraba todas las noches a un burdel en una ciudad y todo eso. Y, y una vez un fanático lo mata, ¿sí? Porque pues se crea el chisme también es malo.
Y ya después salen todas las chicas que veían ese burdel y que interiormente las ayudó a salir de ese mundo, ¿no? Pero era tan sencillo que no tenía ni casa, ni dinero y todo eso. Entonces trabajaba duro para poder dormir nada más. Pero son seres espirituales que no necesitan Exacto, manifestarse, hacer servicio, ¿no? claro, a eso venimos a hacer servicio. No sé, alguna otra duda que No, no, tengamos. no. Pues no, a ver, aquí en los comentarios, A los que ver, vean en alguna estos videos, pregunta pues ya interesante. igual nos hacen ahí en los comentarios. Y ya para cerrar esta plática de todo lo que estuvimos hablando, ¿qué consejo puedes darle a las personas que nos están viendo de todo lo que platicamos? ¿Qué, qué necesitan hacer ellos para que encuentren ese camino, esa parte del ser, esa parte del vacío que dices tú, no, no estamos vacíos, pero a lo mejor muchos nos sentimos así? Entonces, ¿qué consejo nos darías? Bueno, el consejo que les daría es que aprendan a dar, a soltar, a quitar esas ataduras que nos atan. O sea, tenemos cadenas invisibles que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo empecé a cambiar? Pues darme cuenta de mis vicios, que no eran vicios, eran experiencias, porque pues tomaba, fumaba, no salía de las discos, la buena vida holgazana, ¿no? Entonces, gracias a todo eso, uno tiene experiencias y mucho tipo de amigos, ¿no? Aquí el secreto es no estar apegado toda la vida a eso, soltar, ¿sí? Tener esa fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se adquiere diciendo no, ¿sí? Esa es tentación a todo, decir no, hasta aquí. Y empezar a leer, a prepararnos. Hay tantos libros esotéricos, tantos libros comunes que ahorita, pues yo los invito a rescatarlos, porque pues no todo en el mundo electrónico está. Entonces hay que rescatar esos libros físicos, que muchos a veces yo me los encuentro en donde venden chatarra ya, o tirados, O en las vías. o en las vías, En las vías. que hay muchos Sí. libros, me he encontrado muchos libros, muy interesantes. Dentro de esos, de las vías, encontré uno eh, que se me hace muy interesante. Para mí, uno de mis primeros maestros que también me enseñó a transformarme, a cambiarme ya cuando tenía como 7 años, fue Calimán. Mm, ¿Sí? El que domina la mente lo domina todo, sí. ¿no? Entonces, para mí él fue como mi primer maestro. Y ahí en las vías me encontré un libro que se llama Sarada. Entonces, trata de un hombre espiritual que baja a la tierra a hacer una misión y se enfrenta con su parte oscura, su enemigo, ¿no? Entonces, él tenía la misión de que naciera un niño y ese niño iba a inventar una vacuna para el mundo, para salvar a mucha gente, ¿no? Pero había un ser siniestro que no dejaba de que naciera, ¿no? Entonces, pero se peleaban no hacia golpes, sino de fuerza, fuerza energética. Claro. Sí, pero era un ser completamente espiritual. Entonces, el camino que todos o cada uno de nosotros es llegar al Padre, llegar a Dios. Entonces, todos vamos en una montaña, por más alejados que estemos, pero es nuestra verdadera misión en la tierra de llegar a ser inmortales. Llegar al origen. Exacto, Ujú, lo somos, ¿no? Porque claro. realmente cuando te das cuenta que tu cuerpo es sagrado y hay que cuidarlo y uno lo valora cuando pierde un dedo, una uña o pasa algo, se da cuenta lo valioso, ¿no? Claro. Que es, por ejemplo, yo hace como 3 semanas perdí una muela, ¿no? Y que me la sacaron, me di cuenta de lo valioso que es una muela, porque pues me dolía la cabeza todo el tiempo y está Sí. conectado con el cerebro Oh, y ya una pequeña pieza te desequilibra, ¿no? Entonces, para sanarte y para trabajar en eso se requiere tiempo. claro que sí. Ah, no, pues muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar? Redes, número de teléfono.
para que nuestras personas, si quieren alguna consulta o algún que seas guía de ellos, pues que sepan dónde, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita pues, los voy a invitar aquí por y gracias aquí a mi amiga. Voy a hacer un curso este año de astrología para que sepan el conocimiento de la astrología, hacer sus cartas astrales, pero también voy a hacer un taller de sanación, un curso de sanación. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como JC Goes y de esa manera pueden encontrar. Y abrí un canal que se llama Gran Fraternidad Universal y otro Espíritus Libres. Esos son canales de WhatsApp. Y mi teléfono es 44 41 79 60 02. Sí, la idea es ir abriendo, ¿no? Toda esa gama de conocimiento. Uno a través de mucho tiempo va aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, algo que omití decir es que cuando yo regresé de Tamazunchale, que me enteré que me despidieron por periódico, pues ya que venía, que fui nada más por mis cosas y llegué aquí a San Luis Potosí y sin nada, entonces ahí tuve esa conexión con Dios y creé un oráculo. Y ese oráculo tiene 35 años, que se llama Oráculo Guardián, que empecé a leerlo aquí en San Luis Potosí en un tianguis Si no lo tiene por llamado aquí. Las Vías. Y el primer día que lo Sí, 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 leí, me acuerdo. pues, fue a un niño ¿A poco? y una viejita me regaló su lugar. ¿A poco? Ese día fue y Sí, todo sí, eso. sí, ese oráculo sí lo tengo muy presente. Sí. Y ahora creo otro oráculo que tiene como un año, se llama Oráculo de las Llaves Secretas, Sí, que en el mundo profano se llama el oráculo pandillero. Entonces que también está muy interesante. muy Se lee con un interesante. tarot dorado, ¿no? Claro, sí. Pues qué bueno. Pues bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que no sea la última vez que nos volvamos a ver y que volvamos a entrar a otras pláticas de otros temas, porque hay mucha tela de donde cortar también. Y pues realmente muy agradecida porque también nos prestaste pues tu lugar. Y espero que este video, que ya saben que todos los videos están hechos con amor y con conciencia, lleguen a muchos de ustedes y que los compartan. Y pues ya saben, si necesitan alguna guía o alguna información, pues ya saben dónde contactarlo. Entonces nos seguimos viendo en el siguiente video. Hasta luego.